ha sido tan atacada? Pues mira, yo creo que cuando tratas tú de hacer algo que lleve cristianos, no te lleva hacia algo completamente distinto. Pero a mí lo que me llama la atención es que es una película que se hizo conceptualizada para entretener. Y todo, pues, estuvimos más de 6 semanas en el primer lugar de asistencias en México. En Estados Unidos estuvimos en el top 10 contra las, no te puedo decir contra las megaproducciones, porque digo que técnicamente tienen todos los valores de producción que cualquier película de Hollywood. Sin embargo, pues el leverage que tienen los estudios, tanto en presupuesto como en exigirle a los exhibidores que les pongan 2 o 3 pantallas y a otros horarios, pues son cosas que vamos a ver a partir de mañana, y que esperemos que uno de los temas centrales de la película es la libertad, ¿no? Y es un derecho que tiene todo ser humano, y aquí se vio atacada, y la defendieron gentes, pues, de lo más sencillas, o sea, del campo, mujeres que dejaron a sus hijos, que sabían que se iban a morir, a sus esposos, que no nada más que los dejaron, sino que también ellas se involucraron y estuvieron a punto de perder sus vidas también luchando por esa cosa que es la libertad, y en especial cuando es una libertad para manifestar nuestras creencias y para poderlas practicar. Imagínate que el día de mañana no puedas tú enterrar a tus muertos, o no puedas bautizar a tus hijos, o sea, sí, realmente fue un momento muy difícil de la historia de México, que gracias a estas gentes, todos ellos héroes, muchos de ellos ya mártires, digamos, reconocidos por la iglesia. Entonces, todo el momento que hablas de la iglesia, también ya tienes un tema en el que la gente empieza a atacar, ¿no? Porque la iglesia, ¿qué hizo de aquí? Pero no sé realmente qué vaya a pasar. Ojalá y la gente, pues, más que ver lo que dicen bien o mal, pues vayan y se formen un criterio. Es una película apegada a la realidad y que tiene los valores de producción. Hoy día en México, ¿qué opinión tiene la gente? ¿La conoce o no la conoce? No, pues ya la conocen a raíz de que por la película se pusieron a estudiar la película. O sea, que la película ayudó a que conozcan esto. Que conozcan la historia. Y fíjate que muy importante, porque en Estados Unidos, cuando estuvimos enseñándola, muchísimos de los migrantes nos decían: es que yo había oído algo de mi abuelita o de mi papá, pero no sabíamos nada de esto. Entonces es increíble cómo mucha gente salió de México huyendo de este conflicto a Estados Unidos, y ellos tampoco sabían del tema, ¿no? Es una parte de la historia que estaba completamente escondida, y que es una parte, yo creo que fundamental de contar, porque no más es la historia de México, yo creo que es una parte de todo el continente lo que hubiera afectado si esto no se hubiera parado. Ahí hemos tratado de apegarnos a la realidad, y nos basamos afortunadamente en el criterio de un historiador profesional que tuvo la oportunidad de entrevistar a muchos cristeros, a muchos descendientes de cristeros, y entonces por eso pusimos una película en la que no abarca todo el episodio, porque fue un episodio mucho más grande de lo que se puede poner en 1 hora y media. De hecho, la película originalmente duraba 4 horas y la tuvimos que cortar comercialmente a lo más que se pudo, que fueron 3 horas. De ahí bajamos a 2 horas y 15, que era lo que se tenía que hacer, y afortunadamente no le quitó nada al editor, que es un genio, porque yo no sé cómo lo hizo. Pero sí, yo creo que la gente hoy lo que se palpa es, pues, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Y sin embargo sí también nos han atacado, que si nosotros lo hicimos para unos fines políticos, o si lo hicimos a favor de la iglesia, o que si nos financió el gobierno. Lamentablemente no fue así. Nosotros, cualquier historia que veamos que realmente vale la pena contar, y que la gente saliendo de la película pueda ser una mejor persona, es a lo que nos dedicamos. En la película no se trata el tema de la masonería, pero bueno, de alguna manera está como detrás, aunque no aparezca. Bueno, ¿tiene alguna sensación de haberse enfrentado a la masonería, o de haber tenido algo? Pues mira, si tú ves realmente qué es lo que eran los intereses que estaban detrás, es el petróleo, ¿no? Y muchos de los grandes masones están controlando todo lo que es la parte de la economía mundial, y vas a ver uno de los pilares de esto es el petróleo, ¿no? Entonces sí, creo que había muchas fuerzas en contra de que tenían que quitar la práctica de los sacramentos en un país católico, ¿no? O sea, en Polonia invade el país, y pues era un país católico y lo dejan siendo católico, ¿no? Aquí no sé por qué fue una decisión al pueblo de esa manera, ¿no? Sin embargo, pues lo hicieron, y así lo retratamos.
¿Y Calles, el artículo de la Constitución, tenía opción a modificarlo o ese artículo se lo inventó él? O... Bueno, el artículo ya estaba y de hecho sigue. Apenas el año pasado se votó para revertirlo en el Congreso y todavía nos faltan, creo que 8 de estados en votar, porque si no se puede volver a revertir. O sea, la libertad de religión en México, vía constitucional, no existe. Lo que hizo Plutarco Elías Calles fue agregarla y poner unas correcciones al Código Penal que se llamó la Ley Calles, en la que ejercía que realmente pues, no podían estar los sacerdotes poniéndose cuellos, que no podían claustrar la fe en público, pero realmente fue contra la Iglesia Católica más que contra ninguna otra religión. ¿Y por qué? Esa pregunta yo creo que solo él la sabe, porque él a final de cuentas muere rezando el rosario y dos de sus hijas se vuelven monjas. Entonces, no sé si es por las oraciones de los demás, pero no actuó en ese momento. En lo de la iglesia no me metí tampoco a fondo a estudiar las de estas. Lo que ni en la parte del político, sí, en la parte del país, sé que se hicieron unos arreglos, mucha gente estuvo a favor, mucha gente estuvo en contra, incluyendo estos, pero de los cristianos, pero lo más impresionante para mí como católico fue el ver que, pero esto ya no lo ponemos en la película, porque realmente la película lo que queríamos era dar un mensaje de una historia que no se conocía como errores de mantenimiento, pero cuando se firman los arreglos, todos los líderes sabían que los iban a matar, porque tú imagínate que después de estar peleándote contra un enemigo te dicen, bueno, ahora entrega tus armas y ya te van a dejar en paz, pues dicho y hecho, ¿no? A los 6 meses de los arreglos, pues todos los líderes cristeros los mataron. Y eso lo hicieron como un acto de obediencia que es de verdad admirable. Porque ahorita te dicen en la iglesia que hay que ayunar el Viernes Santo, y la gente pone un grito en el cielo, pues imagínate aquí que sabían que no era ayunar, era irse a la muerte. Y peor, porque ya no la lucharon. Yo realmente, más que meterme a fondo en toda la parte histórica, lo que hicimos fue, dentro de la parte histórica, contar una historia, el testimonio que tocamos a ver, un general agnóstico que entra y cambia su manera de ser porque ve el testimonio de la gente. No es tanto lo que le van diciendo, sino lo que él ve y lo que ve en un niño, ¿no? Que es José Sánchez del Río, que es cierto, que es toda una historia real y que pues, no nada más cambia él, sino cambia a un ranchero que mata solo a 14 como Victoriano Ramírez, o a un padre Vega que es el único sacerdote. Bueno, fueron 3 en total los que tomaron las armas de todos los sacerdotes en México. Los demás que se quedaron nada más para dar los sacramentos. Pero la mayor parte los desterraron, incluyendo a los obispos que estuvieron en Brasil, en Argentina y en Estados Unidos, y muchos de ellos aquí en España también. De hecho, en la película, eso de que la hayan calificado para mayores cuando hay otras mucho más violentas, no solo eso, sino que se ha, yo creo, hecho incluso un poco menos violenta de lo que debería de ser aquello. Sí. Porque el martirio del niño se intuye más, pero el de Anacleto, por ejemplo, no se ve nada. Fíjate que tratamos de hacer la PG-13 y por eso quitamos muchas cosas que estaban finalmente. Si ves, ninguno de los balazos sale sangre. Cuando cuelgan a los sacerdotes, cuando ahorcan a gente, que hubo muchísimos ahorcados, estaba desde Veracruz a México, que son muchos kilómetros, toda la carretera o todas las vías del tren, colgados gentes de los postes. O sea, sí fue una guerra muy cruda, muy ruda, y todo eso lo tuvimos que bajar lo más que pudimos para tener el PG-13, si no nos lo dieron. Pero bueno, yo creo que al final de cuentas tú has tocado un tema que es la persecución. Yo creo que la persecución sigue, y no sigue nada más a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que el episodio del tren que arde, en la película parece que es un error, o sea, que el sacerdote ha dicho que los saquen, pero no queda muy claro eso en la historia como lo ponemos en la película. Fue realmente un error. Es un ferrocarril que traía dinero y necesitaban dinero para pagar porque es un movimiento, yo creo que es el único movimiento que ha habido en la historia del mundo, yo no creo que nada más de México, en el que realmente la gente lo haga por el corazón. No estuvieron financiados por nadie, fue un grupo de gentes que dijeron, esto va contra mi manera de vivir, eso de mi manera de pensar, yo necesito bautizar a mis hijos, yo necesito enterrar a mis muertos, yo quiero hacerlo, y lucharon. Entonces tiene siempre la historia siempre tiene el lado de la que la hace y el que la cuenta, ¿no? Entonces, para el gobierno de Plutarco Elías Calles era un momento muy importante de enseñar un error de estos y magnificarlo. Entonces fue una nota que estuvo
coincidentemente en los países más importantes del mundo, cuando en ese entonces pues, no había internet, o sea, las noticias salían de algún lado. Entonces, realmente sí fue un error, según lo que me dice Jan Meyer, pero el gobierno de México lo puso como que sí fue algo a propósito. Y en ese episodio también, sí es como lo vemos en la película, matan al hermano del padre. Entonces lo que trata Calles es de enseñar que fue como un acto de venganza. Mataste a mi hermano, yo quemo gente, ¿no? Pero según Jan Meyer no fue así. Si no, el agnóstico también está de acuerdo con la libertad religiosa, porque lo dice, yo con la iglesia no, pero la libertad sí. Pero si no, la venganza sí que lo ve como algo negativo. Definitivamente, y como mencionas tú, o sea, yo creo que el papel de Andy García lo hace tan bien, porque él, al tener que haber salido de Cuba contra su libertad, pues yo creo que un papel que él compró y que se entendió muy bien con él. Y ahora mismo la situación de México me dice que no hay libertad. Nada más que siempre siguen la Constitución en el momento que si el presidente quiere decir, bueno, pues vamos a volver a ejercitar los artículos, pues los puede volver a cambiar. No, están ya. Es cuestión de ejercerlos. ¿Y cómo después de tanto no se consiguió cambiar eso? Pues es de las críticas que hay, ¿no? De que por qué no se puso esto y que nada más se siguió manejando las cosas, pero bueno. De alguna forma se solucionó con el tema del petróleo, Estados Unidos llegó, hizo... Pues no, el sistema del petróleo, eso es lo más triste de todo. El presidente, 3 términos después, que se llamó Lázaro Cárdenas, expropió el petróleo. O sea, que el tema... Entonces tampoco fue que tuviera eso. O sea, yo creo que cuando haces algo mal, pues por algún lado sale o por el otro, ¿no? Y yo creo que aquí la parte histórica de qué pasó con el petróleo, ahí están los resultados, ¿no? Y también hubo aviones, regalaron aviones, o sea, sí fue una guerra muy, muy, muy fuerte que si no fue por la estrategia, más que la estrategia de Gorostieta que los junta a todos, es la mezcla de esa entrega de ellos con la técnica del general, la que logra poder estar a la par con un ejército mucho más fuerte, más poderoso, como en la época de los macabeos contra los cuantos judíos contra todos los griegos. ¿Por qué unos se mantuvieron en la parte pacífica y no llegaron a formar parte de la otra? ¿Y cuándo empieza a ser la violencia necesaria para defenderse? No, yo creo que Anacleto siempre trató de hacerlo con la vía pacífica, como está en la película, y hubo sacerdotes como Cristóbal Magallanes, que es el que hace Peter O'Toole, que no lucha. Sin embargo, pues yo creo que cuando ya el momento es de que pues, no puedes tener los templos abiertos, cuando ya no te dejan hacer nada, y creo que empieza en Guadalajara, cuando va el ejército con un notario para certificar y cerrar la iglesia, y entonces los feligreses sienten que es una agresión, es cuando se defienden, y de ahí empieza, ¿no? O sea, fue la chispa que empieza a hacer que todo esto salga y empezaron a brincar por todos lados. ¿Y esto cómo se puede aplicar a hoy? Porque hoy también la libertad religiosa... Pues yo creo que ser congruente entre lo que tú creas y lo que tú hagas, ¿no? Independientemente de que sea una lucha física, yo creo que es una lucha que la corriente va hacia un lado y que tú te mantengas firme en lo que tú creas, sea una cosa o otra, pero que no te lleve la corriente.